sabiduría es lo que impulsa a cambiar realidades. Somos UDLA. Somos una tribu que con cada paso que damos confirmamos que el mundo necesita gente que ame lo que hace. Buenas tardes y bienvenidos a la Conferencia Internacional de la Calidad. Mi nombre es Mateo Cañar. Y mi nombre es Scarlett Jacome y les acompañaremos. A continuación, el código QR para el registro de asistencia. El expositor es Ingeniero José Ortín, docente de la Universidad de las Américas, de la carrera de Agroindustria, profesional externo de Icontec International. El tema, actualización de la normativa BPM, buenas prácticas de manufactura, según la resolución ARCSA 016-2022. Un fuerte aplauso, por favor. La actualización de la normativa de buenas prácticas de manufactura, BPM en Ecuador, según la resolución ARCSA 016-2022, establece nuevos lineamientos para garantizar la calidad y la seguridad en la producción de alimentos, medicamentos y cosméticos. Esta normativa incluye requisitos específicos para instalaciones, control de procesos, higiene y capacitación del personal, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de altos estándares sanitarios y de calidad en toda la cadena de producción, protegiendo la salud del consumidor final. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia en esta tarde. Agradezco también a la Universidad de las Américas y a todas las organizaciones que han organizado este evento. Y bueno, en este caso mi charla va a tratar sobre la nueva normativa de las buenas prácticas de manufactura, las BPMs, que ha sido publicada en el año 2022 y justamente estamos en ese proceso de transición de la normativa actual que databa de 2015 y era la resolución 067 a esta resolución 016. Bueno, entonces lo primero de todo, definir, aunque seguro que ustedes ya lo saben, pero definir lo que son las buenas prácticas de manufactura para alimentos. Aquí estamos hablando de alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria. Pero claro, más nos vamos a centrar en la parte donde ejercen acción las buenas prácticas de manufactura, que son esas actividades de manipulación, preparación, elaboración, maquila, envasado, almacenamiento, distribución y transporte de alimentos para consumo humano. Entonces, todas esas actividades y todas esas conjunto de condiciones sanitarias, higiénicas, etcétera, que son básicas para asegurar la inocuidad de los alimentos,
es lo que persiguen o el objetivo que pretende estas buenas prácticas de manufactura. Y aquí nos vamos a referir a una normativa que es local, a una normativa que es ecuatoriana, aunque en realidad las buenas prácticas de manufactura forman parte, vamos a verlo ahora en la famosa pirámide de inocuidad, forman parte de lo que se llaman los programas de prerequisitos. Como ven, los programas de prerequisitos están en la base de la pirámide y estos programas de prerequisitos, abreviados como PPRs, ¿verdad? No solamente son las buenas prácticas de manufactura, son cualquiera de estas prácticas que son básicas para asegurar la inocuidad en algún punto, en alguna etapa de la cadena alimentaria. Por ejemplo, podrían ser también las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas veterinarias, las buenas prácticas de manufactura. Y como ven, estos programas de prerequisitos están en la base de la pirámide. Eso significa que es sumamente importante su implementación y su cumplimiento, porque si no tenemos estos programas de prerequisitos bien implementados, no vamos a tener éxito en implementar el resto de sistemas. El resto de sistemas, pues que tienen que ver todos con la inocuidad, todos son puramente sistemas enfocados hacia la inocuidad. Y, lógicamente, cuando nosotros aplicamos unos programas de prerequisitos ya estamos garantizando la inocuidad. Pero si vamos subiendo en la pirámide de inocuidad y queremos, por ejemplo, implementar un sistema HACCP o APPCC, por sus siglas en español, análisis de peligros y puntos de control crítico, pues evidentemente vamos a estar reduciendo los riesgos de que el alimento que estamos produciendo pues pueda perder su inocuidad. Y así lo vamos a continuar haciendo hasta que lleguemos a estos esquemas reconocidos por la GFSI. La GFSI es una organización que nació en el año 2000 y que se encarga, entre otras cosas, de homologar normativas de inocuidad alimentaria, exigiendo pues, una serie de requisitos y podríamos decir que las normativas que están reconocidas por esta organización son pues las que están en la cúspide de la pirámide, ¿no? La GFSI, que se llama Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria. Bueno, entonces aquí es muy importante entender que si yo no tengo unos buenos prerequisitos, programas de prerequisitos implementados, no voy a tener éxito en ninguno de los sistemas que vienen a continuación. Por eso es tan importante. Si voy implementando el sistema HACCP, como ven aquí, los componentes de un sistema de gestión de inocuidad, cuya referencia, por ejemplo, puede ser la ISO 22000, o incluso llegando a estos esquemas reconocidos por la GFSI, bien porque la empresa ha tomado esa decisión, o bien porque a lo mejor de alguna manera mis clientes lo están demandando o la propia sociedad, pues evidentemente voy a reducir el riesgo, pero el riesgo nunca va a ser cero. Entonces, con la aplicación de prerequisitos estamos en una parte donde es sumamente importante empezar a colocar una base de la pirámide ya muy sólida para ya garantizar la inocuidad de los alimentos y tener ya un poquito la rampa de lanzamiento hacia los siguientes sistemas. Bueno, en diciembre de 2022 se publica la normativa de buenas prácticas de manufactura ecuatoriana, resolución 016, que deroga a las normativas que había vigente, en primer lugar a la resolución 067, que databa del año 2015, e incluso sus reformas que habían tenido lugar en febrero de 2016 y en septiembre de 2016 también, y también deroga otra normativa que es una normativa llamada Prácticas Correctas de Higiene, que había sido publicada también en el 2015, pero esta normativa era específicamente para establecimientos procesadores de alimentos que eran categorizados como artesanales u organizaciones del sistema de economía popular y solidaria. Esos eran pues, estas organizaciones en las que se podía aplicar esta resolución ARSA 57. Entonces, ahora la resolución 16 ha venido a derogar a las dos resoluciones anteriores de 2015.
En el caso de la resolución 067 de 2015, los requisitos los teníamos. Aquí ya empezamos un poquito a hablar de los cambios, ¿verdad? Porque vamos a ver primeramente que hay un cambio en la estructura. En este caso, los requisitos auditables de las buenas prácticas de manufactura los encontrábamos entre el artículo 73 y el 137. Es ahí donde era el capítulo 2 y es ahí donde se cubrían todos los requisitos que eran auditados en las inspecciones de BPMs. En este caso, la resolución ARSA 016 nos encontramos que tiene numerosos artículos. Ahora vamos a ver un esquema de cómo está distribuida esta normativa. Y concretamente, los requisitos de las buenas prácticas de manufactura, que es un poco la parte central de esta charla, nos los encontramos en el anexo 1. En el anexo 1, que está dividido en 12 apartados y que a su vez también se divide en numerales romanos. O sea, quizás es un poquito más, en este sentido, un poco más complicado de manejar, porque ya no tenemos los típicos artículos. O sea, están los típicos artículos, pero en la normativa, pero en la parte anterior, esto ya está en el anexo 1. Y bueno, pues este es uno de los cambios, ¿no? Que tenemos 12 apartados y dentro de los apartados, pues generalmente estos están divididos en numerales romanos y luego esos numerales romanos a veces están divididos también en numerales arábigos o literales. Ahora vamos a ver un poquito cómo es eso. De esta forma, la nomenclatura que ahora se están usando ya con la 016, normalmente pues va a ser así, ¿no? Nombrar el apartado, por ejemplo, yo puedo decir apartado 6, numeral romano 5, literal A. Y esa va a ser la manera de denominar o de referirnos a un requisito. Imagínense en un informe de auditoría, por ejemplo, donde estamos queriendo hacer referencia a un determinado requisito, pues lo vamos a identificar de esta forma. O apartado 3, numeral romano 2, numeral 3. ¿Sí? A diferencia de la 067, que era, como veíamos antes, artículos, de los artículos 73 al 137, y como mucho, ahí no había numerales romanos, lo que había era literales normalmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual de estas normativas? ¿En qué momento nos encontramos ahora en noviembre de 2024? Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento de transición. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente cuando una norma se publica, las empresas tienen unos años, generalmente son 3, para poder hacer esa migración, para poder migrar de una norma a otra. Entonces, en este caso, ¿cómo está funcionando esto? Pues lo que son las inspecciones de certificación o de otorgamiento, es decir, aquellas empresas que tienen que superar la inspección de BPMs por primera vez, pues ya tienen obligatoriamente que auditarse en base a requisitos de la nueva normativa, de la 16. ¿Sí? Asimismo, las empresas que tienen que pasar este año las inspecciones de recertificación, también obligatoriamente tienen que auditarse en base a los requisitos de la 16, de la 016. Y las empresas que este año 2024 les toca una inspección de seguimiento, que puede ser primer, segundo, tercero o cuarto seguimiento, aquí tienen dos opciones. Obligatoriamente tienen que pasar la inspección con los requisitos de la 067 y opcionalmente, de forma voluntaria, estas empresas pueden pedir también que les auditen con la 016. Entonces, esta es la situación actual. Bueno, ya saben ustedes que los certificados de BPMs tienen 5 años de vigencia. Entonces, por eso existen estas inspecciones. La primera vez que yo me certifico, pues paso o demuestro cumplir con la inspección de certificación o de otorgamiento, que se llama. Y luego, como el certificado tiene 5 años de vigencia, yo tengo que pasar por 4 inspecciones de seguimiento. Primer seguimiento, segundo seguimiento, tercer seguimiento, cuarto seguimiento. Bueno, pues estas son las de seguimiento, son las que se están realizando todavía
con los requisitos de la resolución 067, a no ser que la empresa voluntariamente pida hacerlo ya con la 016 y, por lo tanto, pues esa empresa ya está realizando esa migración, ¿no? Y la recertificación es la inspección que se lleva a cabo pues, cuando ya la empresa ha pasado el cuarto seguimiento y al año siguiente pues, le toca renovar el certificado. Entonces, en estos casos, recertificación y certificación por primera vez, ya obligatoriamente por normativa, por ARSA, ya tiene que ser la inspección en base a la 016. Esta es la estructura de la resolución 016, que como les comentaba, pues es distinta a la que teníamos en la 067. Tenemos por un lado un título preliminar donde habla del objeto de la norma y el campo de aplicación y luego hay un glosario de vocabulario, de definiciones. Luego tenemos 7 títulos. El primero de los alimentos procesados. Estos títulos sí que están conformados por artículos. Por eso aquí les pongo que estos 6 primeros títulos contienen en total 212 artículos. De las plantas procesadoras, de las autorizaciones, título 4 generalidades, título 5 sobre el control y vigilancia sanitaria que hace la autoridad, título 6 sanciones, hasta aquí hay 212 artículos, título 7 disposiciones, aquí por ejemplo es donde habla de las derogaciones que les comentaba antes, que la resolución 16 deroga a la resolución 67 y a la 57, y aquí tenemos el anexo 1, que lo tengo así remarcado en rojo y en letras un poco más grandes porque es justamente el tema central de esta charla. Los cambios que hemos tenido en los requisitos de este anexo 1, porque estos son los requisitos auditables para las buenas prácticas de manufactura. Y en el anexo 2 tenemos las buenas prácticas para establecimientos de alimentación colectiva. ¿Vale? Entonces, van separados, esto es aparte. Y nosotros, las entidades de certificación que hacemos las inspecciones de BPMs, pues generalmente nos movemos en este anexo 1 y son los requisitos, esos 12 apartados que les comentaba, que los vamos a volver a ver aquí, los que manejamos. ¿Ok? Entonces, aquí estamos ya situados, anexo 1, requisitos de buenas prácticas de manufactura y tenemos los 12 apartados. Lo que en la resolución 67 recuerden que era del artículo 73 al 137. Bueno, el primer apartado son condiciones mínimas básicas, el segundo ubicación, el tercero diseño y construcción, servicios de planta, equipos y utensilios, requisitos higiénicos de fabricación, materias primas e insumos, operaciones de producción, envasado, etiquetado y empaquetado el 9, el 10 almacenamiento, distribución, transporte y comercialización, 11, aseguramiento y control de la calidad y el 12, retiro de productos. Entonces, como ven, cubre prácticamente todas las etapas de estas empresas que se dedican a la elaboración, al procesamiento, a la maquila, al transporte y a la distribución de alimentos, dividido en estos 12 apartados. En realidad, los apartados no han cambiado mucho con respecto a la anterior resolución, pero dentro de ellos sí que hay requisitos, que son los que vamos a ver ahora, que han sufrido modificaciones. Algunas muy pequeñas y otras más significativas. Entre las más significativas pues está, por ejemplo, el retiro de productos, que este sí es un apartado completamente nuevo. Este es un apartado que normalmente pues en las BPMs no se exigía. Se exigía en estos, si recuerdan aquí la pirámide de inocuidad, el retiro de productos se exige más en niveles superiores, pero en las buenas prácticas de manufactura pues ha sido un requisito que se ha comenzado a pedir ahora. Bueno, voy a empezar un poquito a contar los cambios. Lo que he hecho ha sido ir resaltando en rojo los cambios que yo he visto entre una normativa y la otra. Acuérdense que aquí estamos solamente en el anexo 1, ¿cierto? En los requisitos. En el resto de artículos, de los 212 artículos, hay también muchísimos cambios. Hay cambios, por ejemplo, relativos a las maquilas, por ejemplo, o al agotamiento de etiquetas. Pero en la charla de hoy no me voy a estar revisando cambios en 212 artículos. Como se puede imaginar, estaríamos aquí hasta la semana que viene
no es el caso. Entonces nos vamos a centrar en el anexo 1 y vamos a ir por apartados, ¿no? Entonces el apartado 3, que es sobre diseño y construcción, por ejemplo, la resolución 16 hace una mención específica a que no debe realizarse la retirada de desechos cuando se está manipulando el producto. Esto es muy obvio, pero está puesto aquí simplemente porque en la 67 no estaba mencionado específicamente. Evidentemente, si nosotros como inspectores veíamos que se estaban retirando desechos y se estaba cruzando por una zona donde en ese momento se estaba fabricando, ahí surgía un hallazgo, porque en la 67 también había artículos que se incumplían. Pero aquí se está siendo mucho más específico, ¿no? Acuérdense, como se han escuchado en charlas anteriores, que estas normativas, cuando son cambiadas, cuando son actualizadas, se basa un poco en cómo han funcionado con respecto a las empresas. Es decir, la forma en que las empresas las han entendido, la forma en que las empresas las han interpretado, los comentarios que hayan podido hacer las empresas. En eso se basan estas normativas para tratar de mejorarlas. Entonces, este tipo de comentarios pues generalmente suelen colocarse porque a lo mejor alguna vez ha habido alguna confusión, algún problema y se necesitaba ser un poquito más específico. Yo, de todas maneras, en muchos de estos casos les voy a dar un poco la interpretación que al menos entre los auditores de Icontec y con el ARSA tenemos de por qué se han dado o se han producido estos cambios o se han introducido algunos cambios en el lenguaje, qué sentido pueden tener, ¿no? En el mismo apartado también dice que los drenajes deben estar cubiertos por rejillas que permitan el flujo de agua, pero no el acceso de plagas. Esto es más o menos lo que no estaba antes mencionado. Y se debe mantener un control sobre las condiciones de limpieza de estos. Es cierto que en la 067 se hablaba de drenajes, lógicamente, pero este tema de que los drenajes tengan un tamaño adecuado para que no haya un posible retorno y circulación de plagas que puedan entrar a la planta, esto sí es nuevo. Y por eso yo creo que merece la pena recalcarlo. Aquí les he puesto algunas fotos de drenajes que cumplen con esas condiciones. Si nos encontramos... ¿Se escucha bien? Si nos encontramos, por ejemplo, con los típicos drenajes que son muy anchos, pues eso podría estar incumpliendo este punto porque podríamos estar en riesgo de que ingresaran plagas a la planta, ¿no? También con respecto al apartado 3, diseño y construcción, pues algo que especifica de forma muy concreta la 016 es que los pisos, paredes y techos y drenajes tienen que estar libres de grietas o huecos y que no deben emitir ninguna sustancia tóxica hacia los alimentos. Bueno, como les comentaba antes, esto es algo que también es bastante obvio y que si se observaba algo así en las inspecciones con la 067, lógicamente se ponía un hallazgo, pero está de una manera más específica, ¿no? Si, por ejemplo, veíamos grietas o huecos en lo que son los suelos o las paredes, sí se ponía un hallazgo, pero había que estar buscando un poco cuál era el artículo, en ese caso, que más le aplicaba. Aquí, con esta mención más específica, pues es también un poquito más fácil en el caso de hacer los informes de inspección. Bueno, vamos con el apartado 4, que yo creo que es bastante interesante lo que aquí nos podemos encontrar. En primer lugar, cuando llegábamos las normas BPM van a hablar del agua en dos momentos distintos. Van a hablar del agua como servicio general y van a hablar del agua como materia prima. No hay que complicarse mucho la vida porque en ambos casos el agua tiene que ser potable y si tenemos agua no potable, pues la norma también nos dice que tenemos que cumplir para asegurarnos que el agua no potable no vaya a ser una fuente de contaminación. Y bueno, en la 067 había una recomendación que decía, que aquí ha desaparecido, que decía que las plantas procesadoras de alimentos pueden contar, ustedes ya saben que si en estas normas se encuentra la palabra puede, no está hablando de un requisito, está hablando de una recomendación. Entonces decía en esa normativa, pueden contar con la referencia de los análisis de calidad del agua suministrada por las empresas potabilizadoras donde se encuentre ubicada la planta. Bueno, pues esta recomendación, porque era una recomendación, en la 016 ha sido eliminada. ¿Por qué creemos que ha sido eliminada? Porque
justo después de hacer esta recomendación, la norma pedía que cada empresa tuviera al menos una vez al año un análisis de la potabilidad del agua con la normativa INE 1108 en un laboratorio acreditado. Pero las empresas, en muchos casos, cuando leían esta recomendación, pues en las inspecciones simplemente presentaban este análisis de la potabilizadora. Entonces, aquí lo que interpretamos es que para no confundir y que nadie entienda que con esto sería suficiente para demostrar la potabilidad, que disponemos de agua potable, pues quitan la recomendación y dejan el requisito pues, de que el agua tiene que ser analizada al menos una vez al año en un laboratorio acreditado. Y aquí también hay un pequeño cambio porque la norma nos va a decir que el laboratorio tiene que ser acreditado, pero que también serviría laboratorios que puedan demostrar competencia técnica según ISO 17025, debidamente validado por su responsable. ¿Qué quiere decir esto? Los laboratorios que están acreditados por el SAE están acreditados en base a la normativa ISO 17025, que es la normativa que acredita a los laboratorios de ensayos y calibraciones. Y hasta aquí era donde llegaba el requisito de la 067, pero en este caso han colocado esta posibilidad de que los laboratorios puedan demostrar competencia técnica según esa normativa. Para mí personalmente, y creo que para otros auditores con los que he hablado también, esto complica bastante las cosas, porque aquí vendría la pregunta de cómo se demuestra esta competencia técnica, pero así está en la norma. Es decir, resumiendo, ya no existe la recomendación de tener el análisis de la empresa potabilizadora. ¿Eso quiere decir que fue mala recomendación? No, es una recomendación excelente. Yo puedo tener perfectamente y recomendaría a todo el mundo que pidieran ese análisis de la potabilidad del agua, pero hay que saber que además esto no es suficiente y que tendremos que tener ese análisis del agua recogida en nuestros puntos, en diferentes puntos de nuestra planta y enviada a un laboratorio acreditado o, en este caso, que pueda demostrar la competencia técnica según ISO 17025, pero esto ya les digo que va a ser un motivo de conflicto. Bueno, otra cosa que se le ha añadido a los requisitos es con respecto a las cisternas de almacenamiento de agua, pues que en la resolución anterior decía que tenían que ser limpiadas y desinfectadas con una determinada frecuencia, y en este caso el requisito es el mismo, pero se le añade que estas operaciones deben estar documentadas. Nos vamos a encontrar con algunos casos donde específicamente se añade que un determinado requisito tiene que estar documentado, cuando antes no se mencionaba eso, y ya les voy a explicar un poquito por qué ha venido esa modificación. Lo mismo aquí. Apartado 6, educación y capacitación. El requisito pues lógicamente siempre ha sido que tiene que haber una capacitación continua en buenas prácticas de manufactura, en los procesos de operación, en los procesos de empaques, pero aquí otra vez nos dice, añade en la 016, dichas capacitaciones deben estar documentadas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo vamos a evidenciar una capacitación si no está documentada? O en el caso anterior, ¿cómo podríamos evidenciar una cisterna de almacenamiento de agua si no está documentado, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? A veces las empresas no tenían bien documentadas las capacitaciones y nos decían, oye, pregunta a los empleados durante la visita que estamos haciendo a planta y ya vas a ver cómo ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y efectivamente, les preguntabas y ellos te respondían perfectamente cuáles eran sus funciones, lo que tenían que hacer. Entonces ahí podía surgir un poco la duda de decir, oye, ¿lo damos como cumplimiento o no? Porque quizá la capacitación no está documentada o está insuficientemente documentada, pero resulta que los empleados demuestran estar capacitados. Bueno, pues ahora nos lo deja claro. Las capacitaciones deberán estar documentadas. Esa es principalmente la intención que pensamos que tienen estas modificaciones. O sea, que exista un documento que respalde aquello que en las declaraciones de hecho que estos trabajadores nos han podido hacer en las entrevistas, que puedan confirmarse luego con esta documentación, ¿no? Vale, en el apartado 6 también, en esta parte de higiene y medidas de protección, en la resolución 016 se ha incluido un requisito en el que habla de que si el lavado del uniforme
lo realiza la propia empresa, que esto es un caso que a veces se da, pues tiene que realizarse en un lugar adecuado donde no exista riesgo de contaminación de olores y física. Volvemos un poco a lo que les comentaba antes. Esto es algo que si no se hacía bien, pues ya se colocaba como hallazgo, pero como incumplimiento, ¿verdad? Pero era difícil encontrar pues, un artículo que le aplicara. Y ahora pues esto ya ha quedado claro, ¿no? Que si este lavado lo hace la propia empresa, tiene que hacerse en algún lugar adecuado, y lo mismo si el lavado del uniforme lo hacen los trabajadores en su hogar. Tiene que quedar muy claro cómo lo están haciendo. Por ejemplo, no sé, las empresas suelen tener un instructivo y demostrar que lo están cumpliendo, ¿verdad? Porque eso es, ellos están lavando la ropa en el hogar y ahí pues no les está controlando nadie en ese momento. ¿Y qué uso hacen después de esa ropa? Bueno, pues todo eso hay que revisarlo aquí. En el apartado 7, recipientes seguros para las materias primas, aquí se añade una cosa que, aunque parece que no tiene importancia, yo creo que es bien, es fundamental, porque dice que estos recipientes, contenedores, empaques o envases para las materias primas deben ser de materiales que no desprendan sustancias que puedan causar alteraciones o contaminaciones. Hasta aquí es lo mismo que teníamos en la normativa anterior, pero esto me parece súper interesante, que también debe cumplir con el uso previsto determinado por el proveedor. Interesante, ¿por qué? Pues porque imagínense ustedes, y esto se ha visto muchas veces, una materia prima llega en un empaque determinado, pero ese empaque no sirve para guardar cualquier cosa. Y a lo mejor la empresa luego coge ese empaque y lo reutiliza para otra cosa, imagínense, para un alimento ácido, y resulta que el material de ese empaque no es apto para contener alimentos ácidos porque hay una migración de su contenido al alimento. Entonces, ahí es donde viene este cambio, que me parece que es acertado, porque sí que es verdad que esto sí se ve a veces a menudo, de que se están utilizando ciertos materiales para guardar a lo mejor productos o alimentos o materias primas y no se sabe si realmente ese material es adecuado para ello. Entonces aquí yo me acuerdo que en España esto nos pedían en todas las auditorías: oye, necesito tener un certificado del proveedor de que te diga que con este material ¿qué puedes hacer? Si le puedes aplicar calor, si le puedes almacenar un alimento ácido, si le puedes almacenar un alimento alcalino, etcétera, para que pudiéramos hacer buen uso de ese material. Apartado 7 también, condiciones de conservación de las materias primas o insumos. Dice, bueno, este requisito ya existía y consiste en que si las materias primas tienen que ser descongeladas antes de su uso, ese debe de ser un proceso controlado. ¿Por qué controlado? Porque, lógicamente, yo tengo que controlar que cuando esa materia prima se haya descongelado, me respete un nivel de temperatura que no pase de la temperatura de refrigeración, porque si no, pues van a empezar a proliferar los microorganismos. Entonces, aquí lo que añade es algo muy puntual, pero añade que, en principio, no se pueden recongelar de nuevo estas materias primas, que tienen que hacerse de forma controlada, y que tampoco pueden ser usadas en el proceso de producción. Esta parte en rojo es la que no estaba antes en la normativa. Vale, apartado 8, operaciones de producción. Cambio en la resolución 016 porque también me parece muy interesante, porque aquí habla justamente de que antes de empezar la fabricación de un lote, el trabajador tiene que revisar ciertas cosas. Entre ellas, tiene que revisar que los documentos que se utilizan estén disponibles, y hasta ahí llegaba el requisito anterior. Y ahora dice también, tienen que estar actualizados. ¿Por qué? Pues porque aquí nos podemos encontrar con el problema de que un documento esté en la versión 2 o en la versión 3, y cuando bajamos a revisar la planta, a hacer la visita a planta, pues nos encontramos que a lo mejor en un momento determinado pues no están utilizando esa versión, sino que están utilizando una obsoleta. Y entonces esto pues aplica bastante también. Y me parece súper interesante también destacar el tema de la disponibilidad de los documentos, aunque esto no es un cambio en realidad, esto ya estaba. Pero en la disponibilidad de los documentos, según mi experiencia, sí es algo en lo que se falla bastante. ¿Por qué razón? Porque acostumbran a... No sé por qué, pero se tiene la idea de que si yo me sé un proceso de memoria y los ingredientes que tengo que añadir de memoria y todo de memoria es mejor. Y no es así. Si el proceso tiene cierta complejidad, pues eso lo normal es que esté documentado
eso lo hablaban también en charlas anteriores, lo importante que es la gestión documental y que ese documento pueda estar disponible para la libre consulta del personal que lo necesite, ¿no? Entonces, yo cuando he trabajado en las empresas y también cuando he auditado me he dado cuenta que ese fallo ocurre mucho, que se intentan aplicar muchos parámetros aprendidos de memoria y que además en la propia empresa te dicen, no, pero es que esta persona ha sido capacitada para hacer esto, pero lógicamente muchas veces manejamos datos que son susceptibles de podernos equivocar y para eso pues sirven estos procedimientos de producción, ¿verdad? Es muy importante que estén tanto disponibles como actualizados. Lo que viene a continuación también me parece súper interesante. En la resolución 067 se mencionaba literalmente que había que identificar los puntos de control críticos. Y ahora, pidiendo básicamente lo mismo, esta expresión ha cambiado porque ahora dice los puntos más críticos para el control de la producción. Y claro, ustedes dirán, pero está diciendo lo mismo. En realidad es algo muy parecido. Pues tiene su sentido. Y tiene su sentido por esto que les voy a mostrar. Fíjense que aquí tenemos el sistema APPCC. Los puntos de control crítico, esa expresión punto de control crítico, es una expresión típica de este sistema, importantísima para este sistema. Y se está utilizando en las BPMs. Entonces, la interpretación que le damos aquí es que lo que han querido ahora es separarse un poco del siguiente sistema que tenemos en la pirámide. Es decir, en las BPM nos están diciendo, vale, identifiquen ustedes los puntos que son más importantes para su inocuidad en el proceso. Pero al no mencionar exclusivamente punto de control crítico, lo que está diciendo es que no tenemos que aplicar necesariamente una metodología que es la que hay que aplicar en el sistema APPCC. La metodología de los principios del códex, ¿no? El análisis de peligros, la aplicación de un árbol de decisiones, etcétera. Entonces, aunque esto pueda parecer una tontería, es un cambio que me parece bien importante. Aquí. Me parece bien importante porque al no mencionar ya punto de control crítico ya no estamos, o ya la norma no se está metiendo en el sistema HACCP. Está siendo una norma de programas de prerequisitos donde nos pide que evidentemente tenemos que saber cuáles son nuestros puntos más críticos para el control de la producción, pero para identificar estos puntos no tenemos que seguir una metodología concreta como sí se hace en el sistema HACCP basado en el Codex Alimentarius. Apartado 8, aquí también hay es una palabra, pero me parece fundamental y por eso la puse, y es que cambia el término apropiado por validado. Y me parece acertado porque validado es un término mucho más técnico. En inocuidad, validar algo es demostrar que va a cumplir con el objetivo previsto antes de su funcionamiento. Entonces, lógicamente, decir que voy a validar un detector de metales, que tiene que ver con este numeral de prevención de la contaminación física, es mucho más acertado que decir que simplemente el detector de metales sea apropiado. ¿Sí? En cuanto a la trazabilidad, en la resolución 067 se hablaba de identificación codificada y ahora pues como que se ha querido quitar ese requisito de que tengamos que codificar de alguna manera nuestra identificación. Y entonces ahora lo que habla es que hay que tener un lote y a partir del lote deberíamos acceder a los demás datos para contar con la trazabilidad. Ya saben que la trazabilidad es ese histórico que podemos trazar hacia adelante y hacia atrás para tratar de determinar en los momentos que sea necesario pues cualquier dato que nos dé pistas sobre lo que ha podido pasar, un reclamo de un cliente, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí como que han querido quitar el requisito de codificación. ¿Por qué razón se ha podido hacer eso? Pues porque, fíjense, por ejemplo, en las normas ISO no se pide que haya una codificación de documentos. Se pide que haya una identificación de los documentos y le dejan a la empresa libremente elegir su metodología. Y yo creo que aquí un poco se ha querido hacer eso, ¿no? Mira, usted tiene que respetar la trazabilidad. Tiene que establecer un lote a partir del cual yo pueda hacer mi trazabilidad, pero no necesariamente tiene que establecer un sistema concreto de codificación. Apartado 11,
Esto también es algo polémico porque en la resolución 067 se estaba indicando que los ensayos y pruebas de control de calidad debían realizarse al menos cada 12 meses y aquí en la resolución 016 esta frecuencia se ha quitado. Deja a criterio de la empresa, según lo indicado en los procedimientos de esta, la frecuencia de estos análisis, con lo cual vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero yo creo que esto sí va a ser conflictivo, igual que lo que les comentaba, que vuelve a salir aquí, del tema de que los laboratorios pueden ser acreditados por el SAE, pero también es válido si demuestran competencia técnica según ISO 17025, que ya nos había aparecido antes con el agua. Vale, en cuanto al en el apartado 11, también registros de control de calidad. Aquí esta es en realidad una modificación que no tiene tampoco mucha importancia, pero sí que hace un poco más de incidencia en que los registros de limpieza tienen que incluir las actividades de limpieza y las verificaciones, cuando en la 67 solamente hablaba genéricamente de registros correspondientes a la limpieza. Esta sí me parece significativa, porque aquí dice que además de tener realizados mantenimientos preventivos y calibraciones a los equipos y maquinaria de la planta, pues también en caso de que la planta tenga un laboratorio interno, los equipos y los instrumentos del laboratorio interno también tienen que estar sometidos a esos mantenimientos y a esas calibraciones. Y esto es algo que no siempre se hace, que yo creo que está puesto ahí porque se olvidaba. Las empresas tenían un programa de mantenimiento donde incluían los equipos, las maquinarias, los utensilios, pero muchas veces pues, se olvidaban de los equipos o de ciertas máquinas de su laboratorio de control de calidad. Aquí viene uno de los cambios también más significativos en el control de plagas, en donde, en primer lugar, pide que se realice una lista de los químicos aprobados para ser utilizados en áreas específicas. Esto básicamente ya se hacía, porque claro, es necesario comprobar que los químicos que se están usando para el control de plagas pues hayan sido aprobados normalmente por Agrocalidad. Pero ahora se pide que esta lista se haga específicamente para que esté más claro, ¿no? Yo creo que esto sobre todo es una manera de facilitar mostrar esas evidencias que quizás en la normativa anterior teníamos que ir un poco excavando y buscando. Y luego este otro cambio de que el control de plagas tiene que incluir un análisis de los resultados e identificar las tendencias del comportamiento de estas. O sea, lo que se suele llamar un análisis de tendencias en el control de plagas. Este cambio, normalmente si tenemos una buena empresa de control de plagas externalizada, pues estas ya lo hacían y lo hacían bien. Pero si no, pues ahora vamos a tenerlo que hacer nosotros o pedir que lo hagan, ¿no? ¿En qué puede consistir esta identificación de las tendencias del comportamiento de plagas? Pues aquí les he incluido otra diapositiva donde un poco doy mi visión de cómo debería estar hecha este análisis de tendencia. Es sobre todo tratar de que cuando nosotros estamos o la empresa tercerizada está haciendo un control de plagas, los resultados o las conclusiones a las que llegue nos sirvan para lograr un sistema más preventivo. Por ejemplo, podríamos fijarnos bien en qué tipo de plagas se han detectado o en la cantidad de especies capturadas o registradas en un periodo de tiempo determinado. Yo me acuerdo que la primera vez que me hicieron una auditoría en ISO 9001, en esos momentos no existía en la ISO 22000, era el año 2003. El auditor, viendo las lámparas de los insectos y tal, me preguntó, oye, ¿y usted cuando retira la lámina adhesiva cuenta los insectos, las maripositas y los insectos que se han muerto ahí? Porque además, si se fijan, esas láminas adhesivas están como divididas en recuadros y es para eso. Y entonces, claro, yo en ese momento le dije al auditor, ¿para qué voy a contar los insectos que se han muerto ahí o qué tipos de insectos hay? Pues era por esto. Porque si yo, por ejemplo, en ese caso veo que hay una cantidad de insectos demasiado elevada, pues a lo mejor puedo tomar la decisión de poner otra lámpara más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco a lo que se está refiriendo este requisito. ¿Cómo han sido detectadas las plagas? ¿En qué ubicación se han detectado? Por ejemplo, ¿en qué máquinas o en qué sitios? ¿En qué fecha y hora se han detectado? Y nombre de la persona que realiza el reporte. Normalmente, cuando se hace un control de plagas, todos estos datos se tienen.
o en realidad, aunque no se tengan de forma específica, cuesta muy poco trabajo el tenerlos. Y a partir de estos datos lo que deberíamos hacer es incluir en el informe que normalmente se hace de control de plagas, recomendable que sea un informe de frecuencia mensual, lo recomendable sería aquí ayudarnos de gráficos y tablas para que con esas tendencias que estamos detectando poder tomar adecuadas medidas. Por lo tanto, esto es algo que en esta normativa 016 ya vamos a tener que incluir. Las empresas que lo tenían pues ya está, pero vamos a tener que revisar si esta parte la tenemos y vamos a tener que incluir un análisis de tendencias. Y ya para terminar, este apartado que les decía que es completamente nuevo. El retiro de productos no estaba como requisito en la parte de los programas de prerequisitos, de las BPMs, estaba como requisito en sistemas más elevados y aunque es verdad que pide lo básico, pero ya tenemos un apartado con respecto al retiro de productos. Es numeral nuevo en esta resolución. ¿A qué se refiere con retiro de productos? Bueno, pues que cuando la empresa detecta que ha podido haber algún problema con el producto, especialmente cuando sean problemas que puedan afectar a la inocuidad, evidentemente, pues tiene que pensar en hacer un retiro de producto. Y en ese caso lo que va a tener que hacer es, aquí nos dice la norma, tiene que contar con sistemas que garanticen que los productos que no cumplen con los requisitos puedan ser retirados de la cadena. En función de dónde esté en ese momento el producto, si está en el distribuidor o si está ya, o sospechamos que pueda estar ya en el cliente, hay que tomar medidas para hacer ese retiro. O al menos, con el retiro no quiere decir necesariamente que nos tengan que devolver el producto. El retiro significa que lo retiramos del mercado y que de esa manera no ponemos en juego la salud del consumidor. Nos pide también contar con una lista de contactos claves en caso del retiro de productos. Esto suele siempre estar en los procedimientos de este tipo, porque en el momento, esto está considerado como una emergencia, evidentemente, y lo que hay que hacer aquí es tener claro qué personas tienen que estar en esta lista o qué organizaciones para poderles contactar y hacer el retiro de forma oportuna. Y finalmente, la norma nos pide que cuando retiremos productos también tenemos que evaluar la inocuidad de los demás productos que se han elaborado bajo las mismas condiciones y que quizá tengamos todavía en nuestras instalaciones, no sea que estén también afectados. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos. Aquí les pongo, como siempre suelo terminar mis charlas, una postal de mi ciudad natal, que es Soria, en España, que les invito a visitar, y les doy muchísimas gracias a todos por su presencia y por su atención. A continuación, los estudiantes van a realizar preguntas. Profe, una pregunta. ¿Cuál es el manejo adecuado que debe tener una empresa en cuestión del control de plagas? Por ejemplo, al rato de detectar, digamos, roedores, ratas, ¿qué procesos tienen que hacer y por qué los químicos, qué químicos deben utilizar para que eso tampoco no comprometa quizá una contaminación en los alimentos? Muy buena pregunta. Gracias, Sabino. A ver, en el control de plagas, tanto en la resolución 067 como en la 16, nos va a decir que en lo que son interior de instalaciones no vamos a poder utilizar nunca productos químicos. O sea, el producto químico pues son los cebos de bromadiolona o brodifacum, que son venenos, que son anticoagulantes para los roedores. Los roedores los muerden y a los 2 o 3 días están muertos, pero no se mueren en el lugar. Sienten una deshidratación, salen a buscar agua y se mueren fuera o lejos de la planta. Por eso también es difícil ver los cadáveres de los roedores por allí. Entonces nos dice que, lógicamente, en los interiores no se deben utilizar ese tipo de cebos químicos y se deben utilizar métodos físicos. ¿Qué son los métodos físicos? Pues pueden ser desde láminas adhesivas hasta trampas mecánicas. Y, lógicamente, cuando hay una captura o la detección de que ha habido heces o pelos o restos de los roedores, eso tiene que ver con lo que nos pide ahora del análisis de tendencia. Hay que tener eso en cuenta para ver cómo reaccionamos. En primer lugar, hay que establecer una corrección. Es decir, hay que eliminar al roedor siguiendo un determinado protocolo, porque evidentemente no podemos contaminar lo que ahí pueda haber, ¿no? Entonces, la empresa tiene que tener un protocolo para cómo elimina ese roedor,
O lo que puede hacer también es llamar a la casa que le está dando el servicio de control de plagas y ellos suelen tener el protocolo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Y luego a partir de ahí, pues determinar si estamos o si debemos cambiar nuestra estrategia en algún aspecto del control de plagas para que eso que estamos analizando no vuelva a pasar, porque ese roedor seguramente ha entrado por alguna entrada, por algún hueco, tenemos que buscar a ver dónde puede estar para cerrarlo, el tema de los drenajes que hablábamos, etc. Entonces, en resumen, es eso. Interiores están prohibidos los químicos, exteriores sí, pero cumpliendo con ciertas condiciones, porque son estaciones que las habrán visto aquí mismo en el campito, que son estaciones cerradas para que no pueda ir una persona y coger el cebo. Tienen que tener seguridad también para eso y también para que no puedan entrar otros animales que no sean los roedores. Entonces, cumpliendo con ciertas condiciones, esos cebos químicos se pueden utilizar solamente en el exterior. En lo que son ya almacenes, plantas de producción internas, transportes, etcétera, solo métodos físicos, con esos protocolos para los momentos en los que podamos detectar algo. No sé si he respondido. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes. ¿Cuál ha sido el defecto o error más inesperado que has encontrado en algún proceso y cómo hiciste para abordar, digamos, la situación? Bueno, en el caso de las inspecciones de BPMs hay 3 niveles de categorización. Se pueden categorizar los hallazgos como críticos, mayores o menores. Entonces, si bien es verdad que los mayores o críticos no son muy habituales, a veces sí he visto cosas. Por ejemplo, en una empresa me acuerdo que estaba subiendo por una cinta una masa de harina y esa cinta transportadora estaba toda rota y en ese momento se veía como los trocitos de plástico se estaban mezclando con la cinta, ¿no? Eso es algo crítico, porque en ese caso estás viendo directamente, en vivo y en directo, la contaminación del alimento. También me acuerdo de otra empresa que hacían hielo, que producían hielo y bueno, pues yo entré a un cuarto, me acuerdo, a una sala donde estaban haciendo el hielo y la vi toda llena de hielo, me extrañé un poco. Y cuando empecé a ver cómo recogían ese hielo, pues me di cuenta que también estaban recogiendo el hielo, el mismo hielo que estaban pisando. Y ese hielo pues luego estaba en contacto con el alimento. Claro, esas son cosas que si las ves son críticas, ¿no? Y en principio, cuando es algo así crítico, la empresa tiene que resolverlo inmediatamente. Y tiene que someterse a lo que se llama una inspección complementaria. Eso quiere decir que tenemos que volver. Si salen hallazgos críticos o mayores, el inspector tiene que volver a revisar cómo la empresa ha solucionado ese tipo de problemas. En el caso de los menores, pues no requiere una inspección complementaria, se revisan en la siguiente inspección, que es al siguiente año, pero si se dan mayores o críticos, que como les digo tampoco son muy comunes, pero a veces sí se producen, requieren una inspección complementaria. Esos dos yo creo que de lo que recuerdo han sido así un poco los más chocantes, ¿no? Porque sí que era un poco... Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora hacemos entrega de un pequeño obsequio. Muchas gracias. Muy amable. A continuación, el expositor ingeniero Marco Galarza, director académico de la Ingeniería de Software en Universidad de las Américas, docente universitario y consultor. El tema, calidad de software, fundamentos y estrategias para el éxito. En esta charla se presenta una guía clave para asegurar que el desarrollo de software cumpla con altos estándares de eficiencia, funcionalidad y satisfacción del usuario.
Aborda principios esenciales como pruebas, gestión de riesgos y control de calidad, además de ofrecer estrategias para optimizar procesos y detectar errores tempranamente. Estas prácticas ayudan a las organizaciones a entregar productos confiables y de alto rendimiento, fortaleciendo su competitividad en el mercado tecnológico. Por favor, recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes con todos. Creo que han estado aquí ya todo el día, así que de ser un poco cansados. Creo que todo el día han estado hablando de lo que es calidad, principalmente de productos o servicios. Pero en el software, ¿cómo se puede medir la calidad o cómo podemos ver si algo tiene calidad en una aplicación, ¿no es cierto? Tomemos en cuenta que una aplicación de software puede causar pérdidas económicas a una organización, puede causar pérdidas de reputación a una organización, ¿sí? Puede causar lo más básico que sería la insatisfacción de los clientes y por ende la pérdida de los clientes, ¿sí? Vamos a abordar entonces en esta charla una pequeña vista de lo que es la calidad de software, algunos principios, algunas herramientas, algunas técnicas, algunas estrategias para de alguna manera mitigar ese riesgo de que algún software pueda causar pérdidas, como decía, tanto económicas, de clientes, etcétera, para una organización. Creo que estamos claros de que el software... Creo que estamos claros de que el software, al ser un intangible, nosotros tenemos que tener algunas estrategias, algunas métricas para tratar de medir de alguna manera y ver si estamos cumpliendo con esa satisfacción de nuestro cliente como tal. Y el software son de dos lados. Primero, la empresa que lo fabrica, que también obviamente puede tener problemas y puede causar daño a su reputación, y la empresa que lo utiliza. Imaginemos un software que es core de esa industria, un software bancario, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí somos clientes de bancos y a veces estamos insatisfechos con lo que pasa con el banco? ¿Sí? No, sin nombres. Entonces, justamente estamos ahí viendo que hay una empresa que desarrolla, que fabrica este software y una empresa que lo utiliza. Y ambas empresas obviamente están teniendo estos problemas. Por eso en la agenda de hoy quiero abordar un poquito lo que es la calidad de software como tal, una introducción, fundamentos y principios que tenemos en lo que es la calidad de software, algunas estrategias para el éxito y algunos casos de éxito y conclusiones ya fundamentales de lo que es el software. Primero, la calidad en el software es un proceso continuo. Y eso es un tema fundamental que debe tomar en cuenta toda organización que está desarrollando software y que también debe tomar en cuenta cualquier organización que está utilizando el software. ¿A qué me refiero con que es un proceso continuo? Nosotros tenemos en lo que es el desarrollo de software unas etapas que se le conoce como el ciclo de desarrollo de software, que antiguamente podía durar meses. ¿A qué me refiero con esto? Había metodologías de desarrollo que las personas iban, tomaban los requerimientos del cliente, qué es lo que necesitaban, cómo almacenar, qué mostrar, etcétera, y empezaban a desarrollarlo hasta que mostraban al cliente después de meses y no era lo que querían. Esto ha cambiado mucho con las metodologías ágiles. Yo sé que aquí la mayoría son de industrial y en industrial también hablan muchísimo de las metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles lo que nos llevan es que en este momento todo lo que es el desarrollo de software se lo realiza realmente en pequeños pedazos. Y estos pequeños pedazos también tienen lo que se conoce como el ciclo de desarrollo de software, que lo vamos a conocer un poquito más adelante. Pero ahora, al ser pequeños y siempre en apoyo del cliente, estamos tratando de que esto se vaya cumpliendo con lo que necesita el cliente, estos requerimientos. Ahí es donde entra también la calidad. Entonces, antes teníamos, bueno, seguimos teniendo diferentes roles en lo que es desarrollo de software, los desarrolladores, los que prueban, que se les conocemos como testers, los de calidad, en este caso que los conocemos como QA en la carrera, pues ahí estas letras, pero ahora todos están involucrados en cada una de estas pequeñas partes, todo el tiempo, constantemente, para justamente tratar de satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces ya estamos acercándonos un poquito más a que la calidad con este intangible también es algo que se va tomando continuamente en cada paso de la construcción o el desarrollo, no de un producto tangible, sino en este caso del software.
Y aquí viene entonces también un punto muy importante, entender la importancia de esto. Y lo que yo les comentaba al inicio, en mi introducción, tenemos que tomar en cuenta cuál es la satisfacción del usuario. Ese es el principal punto de calidad de lo que es el desarrollo de software. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Cómo lo necesita? ¿Qué es lo que quiere que haga el sistema? ¿Sí? Nuevamente, aquí, ¿cuántos utilizamos alguna aplicación que de pronto nos ofrece más de lo que queremos? ¿Sí? Ese suele ser también a veces un problema en una aplicación. Acuérdense, muchas veces se le ha demandado a Microsoft que el Word en este momento ya no es un procesador de textos, ya es una herramienta mucho más compleja. ¿Sí? Y posiblemente no queremos eso, queremos simplemente una aplicación que me permita escribir una carta. ¿Sí? Pero ahora no, me permite integrar videos, que me permite enviar correo, etcétera, etcétera, que de pronto puede ser que a algunos les sirva, pero puede ser que otras personas digan, no, eso ya no es lo que quiero. Entonces, realmente la satisfacción del cliente va atado a cumplir los requerimientos que se necesitan, sin más ni menos. La reducción de costos también es importante en este tema porque cuando el software está bien desarrollado, bien construido, mitigando los riesgos, vamos a reducir costos en reprocesos, costos en reconstruir lo que esté mal en esa detección de errores que tengamos dentro de un proyecto de desarrollo de software. Mejora de la productividad. Con un software bien hecho, ya por aquí mencionaban algunos bancos, imagínense lo que sería que el software realmente nunca se caiga. El software siempre realice lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Realmente no perderíamos tiempo, ni nosotros como clientes de esa empresa, ni la empresa obviamente tratando de solucionar esos errores. Sin embargo, sin ser abogado del diablo, yo quiero que también tengamos algunos conocimientos de lo que puede pasar ahí atrás. Claro que ahora es mucho más fácil con temas que tenemos como la nube, y ya lo voy a conversar más adelante, incluso en casos de éxito, pero era más complicado incluso antes el poder cumplir siempre con las expectativas del cliente en procesos transaccionales muy grandes como justamente los que tienen los bancos. Fortalecimiento de la reputación. Si el software o la aplicación que estamos desarrollando o que estamos utilizando nunca se cae o siempre entrega los resultados esperados o por lo menos mitiga esas caídas, obviamente la reputación va a seguir, ¿no es cierto? Y por ende también nosotros como usuarios de esa empresa vamos a seguir utilizando sus servicios. Aquí hay un cohete. ¿Qué hace un cohete aquí? No sé si supieron, en el año 96, la Agencia Espacial Europea lanzó un cohete, Ariane 5, y este cohete, a los pocos minutos de despegar, explotó. Primero empezó a cambiar su trayectoria y luego explotó. Cuando se revisó qué había pasado, había sido un error de software. ¿Sí? Error de software que había pasado en este punto primero, satisfacción del usuario. Hay ciertas medidas en este punto. El usuario quiere algo, pero si lo quiere para ayer y el tiempo no lo da, puede causar esta explosión. ¿Qué pasó? Plazos que eran imposibles, que llevó a que no hagan control de calidad, a que no hagan pruebas suficientes, no haya comunicación. Esto es un dispositivo, es un hardware, básicamente, que se comunica con el software. Sin embargo, no habían tomado en cuenta ciertas características que desde el software, al enviar el hardware, no lo había podido procesar y eso fue desviando el cohete. No quiero entrar en muchos detalles, pues son temas a nivel de hexadecimales, que no había controlado, que el procesador del cohete no podía procesar la cantidad enviada desde el software, ¿sí? Y eso obviamente causó estos problemas. Dentro de esa auditoría que habían realizado, justamente era el tema que por los plazos no habían realizado unas pruebas exhaustivas, no había habido una comunicación adecuada entre el equipo que desarrolló el hardware y el equipo que desarrolló el software, ¿sí? Y no habían utilizado métricas de calidad. Entonces, imagínense cuánto perdieron ahí. No perdió solo la empresa, la Agencia Espacial Europea. Llevaban satélites de diferentes instituciones privadas que habían pagado para enviar esos satélites al espacio. Entonces les tocó pagar la pérdida del cohete en sí, pagar lo que habían perdido de esos clientes que habían utilizado el cohete, etcétera, ¿no? ¿Qué fuera si fuera un software, por ejemplo, que maneja un marcapasos? ¿Sí? Aquí está el ciclo de vida de desarrollo de software que yo les comentaba. Simplificado, obviamente.
Está en la planificación, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la integración. Simplificado digo porque realmente dentro puede haber algunas fases más detalladas. Por aquí están ya algunos chicos que son, creo, de software o de tecnología y también conocen el tema. Y, sin embargo, cuando nosotros planificamos calidad, debemos tomar en cuenta en cada una de estas etapas la calidad. En primer lugar, uno de los primeros puntos en esta planificación, nosotros le conocemos como la recopilación de requerimientos. Recopilación de requerimientos con diferentes herramientas, pero supongamos la más sencilla, una entrevista con el usuario. ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo necesitas? ¿Qué almacenas? ¿Cómo almacenas? ¿Cuál es el resultado que quieres? ¿Qué pasa si hago esto? Etcétera, ¿no? Y esto existen de igual manera métricas para medir la calidad de los requerimientos, ¿sí? Yo debo poder primero levantar muy bien esos requerimientos. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Luego está el diseño de esa solución. Y otra vez, tenemos que ir utilizando algunas técnicas, algunas herramientas para ir revisando que ese diseño cumpla y satisfaga esos requerimientos. Tenemos el desarrollo ya, el desarrollo como tal, que dentro de la construcción del software suele ser lo más crítico, digamos así, lo más extenso incluso, ¿no es cierto? Y nuevamente, aquí entran algunos temas, como ya vamos a ver más adelante, que son las pruebas principalmente, a cada lado, y tenemos luego la implementación y la puesta en producción de un sistema. Que nuevamente para eso también tenemos algunas técnicas y herramientas que muchas veces a nivel de lo que es software, las hemos tomado como, podemos decirlo así, buenas prácticas, o a veces de manera intuitiva, pero que en los últimos años se han ido formalizando, se han ido desarrollando marcos de trabajo, se han ido desarrollando metodologías que justamente formalizan ese trabajo del software, ¿sí? El software, por si acaso, no es sentarse a programar por programar, no es sentarse a meterle código y ya, sino realmente es tener toda esta planificación para que ese software cumpla con toda esa satisfacción del cliente, esa calidad, esa funcionalidad, etcétera, que vamos a ver también a continuación. Y aquí justamente están los principios fundamentales de la calidad y lo que debe ir cumpliendo cada uno de estos, de cualquier software o cualquier producto digital. Llamémosle ya no solamente software, sino productos digitales. Ahora, tomando en cuenta que con la inteligencia artificial podemos desarrollar algunos productos y proyectos un poco más rápido, ¿sí? Entonces, llamémosles productos digitales. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero, la funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Es el sistema hace lo que debe hacer, ¿sí? El sistema entrega los resultados que nos debe entregar, sea este un software bancario, sea este un software que maneja un vehículo autónomo, sea este un procesador de textos, etc. Confiabilidad. ¿Es estable el sistema? ¿Sí? ¿Podemos confiar que los resultados, los datos que está almacenando, etcétera, realmente nos está botando información válida? Usabilidad. Y este es el que está más directamente enlazado con el cliente. ¿Qué tan fácil es de utilizar? ¿Qué tan intuitivo? ¿Qué tan bien ubicado está el botón en tal lugar de la pantalla incluso? Y aquí nuevamente entramos con técnicas que existen para esto, ¿sí? Tenemos herramientas que nos permiten revisar si es que un cliente, un usuario, está utilizando adecuadamente la herramienta en el lugar donde fue ubicado o si es que realmente está cumpliendo con ciertos estándares. Ustedes generalmente se encuentran con un sistema y casi siempre van a tener el aceptar en el lado izquierdo y el cancelar en el lado derecho, ¿sí o no? Estamos acostumbrados ya a eso. Tal vez lo aprendimos en otras aplicaciones, etcétera. Pero si una aplicación cambia esto, nos choca. Damos clic en el cancelar cuando quisimos dar a aceptar. ¿Sí? Y esas pequeñas cositas que a veces no las notamos, justamente están definidos en algunos estándares, en algunos temas, incluso que tiene que ver con, por ejemplo, el uso de la marca de tal o cual sistema operativo para desarrollar las aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, Apple indica exactamente cómo deben ser sus aplicaciones, cómo deben estar desarrolladas y configuradas aplicaciones que quieran correr en ese sistema operativo. Eficiencia. ¿El sistema responde rápidamente a lo que le estamos pidiendo? ¿Sí? ¿Es adecuado el tiempo de respuesta? El tiempo de respuesta es una métrica que lo vamos a ver también más adelante. Mantenibilidad. ¿Es fácil de actualizar? ¿Se le puede dar nuevas funcionalidades? ¿Se le puede dar mantenimiento?
y portabilidad, es decir, funciona en diferentes tipos de dispositivos y en diferentes tipos de herramientas. Aquí hay un tema interesante. Puse a propósito estos dos aquí, Mac versus Windows. A ver, alcen la mano los que creen que Mac cumple con todas estas 6. ¿No? ¿O no cumple o no? Hay uno dice que sí cumple. 2, ¿cumple con todas? Ok. Alce la mano quien cree que Windows cumple con todas. Hay más de Windows. Ok. A ver, analicémoslo. Voy directo a los puntos. Mac, ¿creen que es portable? Sí. ¿Funciona en cualquier laptop que yo quiera instalarle? Ah. ¿Funciona en el celular? En el que tengo ahorita, aquí un Samsung. No, no es cierto. Windows, ¿funciona en cualquier laptop? Sí, excepto las Mac. No funciona en mi celular, obviamente, pero tal vez podría hacerle funcionar. Mantenimiento. ¿Podemos nosotros actualizar algo del sistema iOS, o sea, del sistema operativo como tal? ¿Lo podemos modificar o algo? No. ¿En Windows? Tampoco. A ver, aquí entra un debate de lo que es el open source, lo que es sistema propietarios, etcétera también, ¿no es cierto? Si nosotros utilizáramos software libre, un software libre posiblemente cumple con todo esto. Si, por ejemplo, Android, ¿sí? No hay soporte, así es, exactamente. De pronto ahí lo que nos falta es el soporte, aunque ellos se escudan siempre en que hay una comunidad muy amplia que nos puede ayudar, etcétera. Pero no hay un soporte que muchas empresas, especialmente las empresas grandes y robustas, lo necesitan, ¿no es cierto? Pero vamos solamente un ratito con los principios. El open source en teoría cumpliría con esto, por eso estos principios también entran por ese lado. Pero la parte de mantenimiento en este punto entra porque es un software propietario, el cual nosotros mismos estamos aceptando y pagando, pero por lo menos nos garantizan entonces mantenimiento, actualizaciones continuas que cumplan con el tema de si es que hay alguna vulnerabilidad, nos van a dar el parche correspondiente, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí podríamos decir que sí cumplen estos dos en ese punto. La portabilidad, sí, dejémosle a Mac, que no cumple con la portabilidad completamente, porque obviamente solo es para todo ese ecosistema que tiene Mac. ¿Ok? Sin embargo, cualquier otro sistema que nosotros estaremos desarrollando en empresas de desarrollo principalmente, tendremos que tratar de cumplir estos principios en su mayor parte. ¿Ok? Entre las estrategias para mejorar la calidad de software, tenemos, por ejemplo, la implementación de pruebas automatizadas. Más adelante voy a hablar un poco más al detalle de lo que son las pruebas, pero las pruebas básicamente es coger el sistema y someterlo a diferentes ambientes, a diferentes entornos, a diferentes casos de posible uso de ese sistema. No es solamente el coger y que alguien se siente y dé clic. ¿Sí? A veces se cree que está haciendo pruebas significa coger el sistema y ponerle hacer clic. O sea, yo estoy cogiendo el videojuego en la PlayStation y le estoy haciendo pruebas, ¿no? No, realmente dentro del código se implementan algunas estrategias, algunas herramientas que nos permiten validar y verificar errores que pueden haber en ese código, ¿sí? Encontrar vulnerabilidades que puede haber en ese código. Y ahí entran estas herramientas de pruebas automatizadas. Tenemos una muy conocida que se llama Solaris, que es una herramienta que permite hacer pruebas. Otra, Selenium, es más conocida todavía, de igual manera permite hacer pruebas, ¿sí? Entonces, son herramientas que mediante, en el lenguaje que estemos desarrollando, instalamos en nuestro computador, en nuestro ambiente de desarrollo, y podemos ir probando y sacando métricas que hay dentro de ese código. Adopción de metodologías ágiles. Creo que va de la mano con lo que les dije al inicio. Si nosotros queremos mantener un sistema de calidad continua a lo largo del desarrollo de software, las metodologías ágiles son las que necesitamos implementar. En nuestro país, yo ya conozco muchas empresas de desarrollo, especialmente las más pequeñitas, que han ido creciendo como startups. Por ejemplo, está Kuski, está de una empresa ecuatoriana, si ustedes no saben, que han ido cogiendo fuerza. Y ellos implementan metodologías ágiles en su desarrollo de software, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Nuevamente, solo para que quede bien claro, ir haciendo el software en pedacitos. Y cada uno de esos pedacitos cumple ese ciclo que vimos anteriormente. Cumple con ciertos requerimientos,
se hace el diseño, se hace el desarrollo, se hacen las pruebas, se hace la implementación. De lo que se trata es de que cada uno de esos pedacitos den una funcionalidad que ya le sirva al cliente. ¿Ok? Y también adicional a eso, siempre de la mano con el cliente. Eso es otra fundamental en comparación a anteriores metodologías. Entonces, ahí entra un tema que todavía choca mucho, por ejemplo, en empresas del sector público. Es muy común que en el sector público tengamos los TDRs con un montón de requerimientos y que ellos quieren un plazo X, pero no tienen recursos para que una persona esté todo el tiempo con el desarrollador. Pero sin embargo, le decimos, si queremos hacer bien el sistema como es ahora, tenemos que trabajar con esa persona. Eso pasa incluso que a veces haya costos ocultos dentro de eso. Puede ser que en algún momento el sistema suba un poco más allá de lo que se pensó inicialmente porque toca hacer cambios en el momento con el usuario tomando en cuenta algo que no se planificó al inicio. ¿Sí? Por eso el desarrollo de software en este caso va en cada uno de estos puntitos creciendo. Revisión continua del código va de la mano con lo que les dije anteriormente, del tema de estar siempre con el cliente. Uso de herramientas de análisis estático. Nos analiza el código, nos verifica métricas, errores que pudieran tener en el código, incluso pueden darnos recomendaciones de buenas prácticas actualmente con herramientas que integran inteligencia artificial. Por ejemplo, una herramienta muy útil para los desarrolladores es GitHub. ¿Sí? GitHub justamente nació como un repositorio, pero actualmente es un control de versionamiento colaborativo que integra herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aparte de ayudarte a desarrollar el código, aparte de decirte qué puedes poner en tal o cual parte del código, también te puede ir detectando los errores y dándote sugerencias. ¿Sí? Y, bueno, como último, pero no menos importante, las personas. Capacitación constante. Imagínense lo que es, yo creo que ustedes han hablado aquí de diferentes industrias, pero imagínense lo que es en el software. O sea, es algo que cambia no solamente anualmente, ni siquiera semestralmente, cambia trimestralmente, por decirlo menos. Y trimestralmente tenemos entonces que estar atentos a ese tema de capacitación de nuestro personal, a actualizar, en este caso, aquí que estamos en una universidad, justamente el currículum de las asignaturas que tenemos para carreras como hacen desarrollo de software, porque es un tema que va en constante evolución, ¿sí? Si supongamos una universidad que diga, yo cambio cada 5 años, significa que no están viendo ninguna herramienta de inteligencia artificial en este momento. No puede ser eso el caso. En una universidad no puede ser ese el caso. Y en este momento tenemos que entonces integrar en la educación, en lo que estamos formando, también herramientas de inteligencia artificial. Entonces, a eso, con la capacitación, tenemos también en lo que es calidad, que es el tema actual, algunas certificaciones. Una de las más conocidas en el ámbito ya de desarrollo nuestro como tal es del ISTQB. Es una institución alemana que tiene sus diferentes subsidiarias en diferentes partes del mundo, no solamente en Alemania, y da certificaciones de calidad. Pero como puede ver, aquí tenemos algunas más, ¿no? Entre esas, por ejemplo, la SQ que manejamos aquí en la carrera de Ingeniería Industrial. ¿Qué técnicas y herramientas entonces tenemos para asegurar esta calidad? Primero es fundamental la validación y verificación. Y aquí entran todo este tipo de pruebas que les decía al inicio. Las pruebas han cambiado su forma de cómo aplicarlas, pero muchas son conocidas desde hace muchísimos años atrás. Pruebas unitarias, pruebas funcionales, pruebas de aceptación del cliente, pruebas de carga, se siguen llamando igual. Lo que ha cambiado son las herramientas y cómo las procesamos y cómo las utilizamos actualmente. Las pruebas unitarias básicamente es probar cada una de estas unidades del código y verificar que la salida sea lo que dice. Supongamos una calculadora, si yo le pongo 2 más 2, quiero que me saque 4, ¿no es cierto? Esa sería la prueba unitaria, es decir, que me saque 4 en la suma. ¿Ok? Tenemos pruebas de integración. ¿Qué es esto? Que cada una de estas partecitas del código juntas trabajen bien y nos saquen la información. ¿Sí? Ahora ya en la misma calculadora quiero resolver una ecuación. O sea, ok, está funcionando bien la suma, está funcionando bien la multiplicación, está funcionando bien la parte de derivada, etcétera, y me resuelve la ecuación. ¿No es cierto? Son pruebas de integración. Pruebas de aceptación del cliente. Aquí sí entra directamente el cliente, o sea, probar con el cliente. Hace lo que decimos que debe hacer el sistema, demuestra los resultados y el cliente va con un check llenando sí, no, observaciones, etcétera. ¿Ok? Pruebas de carga. ¿A qué le suenan las pruebas de carga? Resistencia.
Por ahí a ser de materiales. Pero va de la mano. ¿Cuánto procesa? ¿Cuántos datos puede aceptar a la vez, no es cierto? Y ahí entra el tema que les comentaba hace rato, el del banco que se nos cae, ¿no es cierto? Generalmente se ha visto que un banco se cae el 15 y el 30. ¿Sí? ¿Por qué se cae el 15 y el 30? Todo el mundo va a sacar plata del cajero esos días, ¿no? En la quincena y el fin de mes. ¿Sí? Antes tenían una excusa los bancos, muy, muy sólida realmente. Todos los bancos, todas las instituciones principalmente tenían sus propios centros de datos. Y el centro de datos obviamente tenía la capacidad con la cual fue calculada para el día a día. ¿Sí? ¿Qué me refiero con esto? Es costoso. Por ejemplo, supongamos un banco que tenga 1 millón de clientes, por usar solo un numerito. Pero día a día apenas son 100,000 las personas que hacen transacciones, excepto el 15 y el 30. Yo no podía pagarme un centro de datos para mantener 1 millón de transacciones todo el día, todos los días, porque obviamente era muy costoso. Solo trataba de manejar esos 100,000 y tal vez con un colchón. Eso significaba servidores, personas, licencias de uso de las diferentes herramientas, base de datos, el sistema core como tal, etcétera. ¿Sí? Pero llegaba el 15 y el 30 y se conectaba el millón y se caía el sistema, porque el sistema máximo estaba, supongamos, soportando para 200,000. Esa era la excusa que había. Y es real, eso va de la mano con la parte de la carga. Pero ahora tenemos la nube. Ahora realmente las empresas están utilizando la nube. Y al utilizar la nube estamos con un proveedor que nos garantiza la carga y la demanda. Y nosotros le podemos decir, ok, para estas fechas yo sé que voy a tener unos picos más altos, para estas fechas dame más procesamiento, dame más capacidad, dame más acceso concurrente, etcétera, etcétera. Palabritas que no quiero entrar mucho en términos técnicos, pero y lo podemos garantizar de esa manera, ¿sí? Entonces no debería con esto de la nube haber caídas de los sistemas por temas de carga. Sin embargo, pasa. El análisis estático ya lo habíamos conversado, que es revisar estas métricas en el código. Ay, perdón, quería señalar nomás. Las métricas de calidad. Tenemos algunas métricas de calidad, que también las vamos a conversar un poquito más adelante. Y la integración continua, aquí hay un nuevo término. Esto va de la mano con una forma de trabajo que actualmente se conoce como DevOps, ¿sí? Que es justamente el trabajar la parte de desarrollo con la parte operativa en conjunto. Y la idea es que el software, acuérdense que ahora se hace pequeñas partecitas, sea fácilmente puesto en producción, ¿sí? Se integra al sistema y básicamente pase a producción. Aquí hay un tema que asusta a mucha gente, especialmente cuando personas que han estado muy relacionadas con el tema de desarrollo de metodologías tradicionales, que es, ok, pero ¿cómo pongo en producción un sistema si el usuario lo está usando? ¿No? Esto pasaba, claro, cuando el sistema era todo completo, un todo grandote, que si lo poníamos en producción, teníamos que dar de baja primero el anterior para subirlo y obviamente el cliente se quedaba sin el sistema. En este momento, al tener estas partecitas, la idea es que con las pruebas automatizadas, pasemos esas pruebas, se hagan las validaciones necesarias, un riguroso test de la aplicación y pase a producción en caliente. Y el cliente casi no lo siente. Si llegara a pasar algo, lo podemos reversar rápidamente porque solo fue esa partecita. ¿Sí? Entre las métricas, como les decía, claves, están algunas, pero entre las que he puesto aquí para que conversemos un poquito está la parte de cobertura de código. ¿Cuántos errores se encontraron de manera automatizada? Número de defectos por línea de código, o sea, cuántos bugs, cuántos bichitos, que también se les llama, hemos encontrado en el desarrollo de las líneas de código. Tiempo de respuesta, ¿sí? Estamos hablando de que una aplicación tiene que sacarnos un informe, ¿cuánto se demora en esto? Ahora, me adelanto si es que hay alguna pregunta al final. Algunos de pronto pregunten, ¿y cuáles son los valores aceptables? Eso va a depender mucho del sistema, va a depender mucho de la industria, ¿sí? O sea, si estoy sacando un reporte, no sé, listado de estudiantes, aquí estamos en la universidad, yo espero que eso me salga así. Simplemente escoger que quiero la lista de los estudiantes de tal carrera y listo, quiero que me salga enseguida. Pero si es un reporte, en cambio, que coge de diferentes fuentes, hace predicciones,
saca cálculos, etcétera, puede ser que demore un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ese tiempo de respuesta va a estar en función de qué industria y qué información es la que estoy obteniendo. Índice de satisfacción del usuario. Aquí volvemos a las encuestas. Pregunto al usuario, ¿estás contento con este sistema? ¿Estás contento con esta funcionalidad? ¿Cuántos de ustedes están contentos con el celular que tienen ahorita? Hacen la mano. Resuelve sus necesidades, ¿no es cierto? Puede ser que el celular que a ti te resulta útil, a mí no. De la utilización que hagamos de ese sistema, ¿no es cierto? Y esto entra de la mano con otro tema que estoy seguro que han conversado ustedes también durante el día, la gestión de riesgos dentro de la calidad del software en este caso. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de mitigar estos riesgos. Entonces, para eso tenemos que en primer lugar identificar los riesgos. ¿Y qué es esa identificación de riesgos? Identificar qué pasa con el sistema en tal o cual situación. Hay una técnica que los chicos en desarrollo están aprendiendo que se llama TDD, que es desarrollo basado en pruebas. ¿Qué nos dice la teoría de esta metodología? Que antes de empezar a desarrollar, primero saco todos los casos de prueba. ¿Sí? Volvamos al caso del 2 más 2. ¿Cuál sería un posible error? Que los datos que me envíen no sean números. ¿No es cierto? Entonces yo ya primero hago ese caso de error. Digo, ok, si los datos no son números, ¿qué pasaría? Y de acuerdo a eso, entonces tomo las acciones necesarias. Debería validar que lo que me envíen sea número, o debería validar si puedo convertirlo en número, etc. Entonces, esa metodología formal, escrita, lo que dice es, primero pienso en los posibles errores, en los posibles riesgos, y una vez que tengo eso, empiezo a hacer los casos de prueba, y ahí sí empiezo a desarrollar. ¿Ok? Suena que me va a llevar mucho tiempo. Más tiempo me va a llevar encontrar luego los errores. ¿Sí? Miren, no es por hacer propaganda al Ecuador, pero hace poco conversé con una multinacional que es de desarrollo de software y tiene oficinas aquí en el Ecuador y tiene oficinas en la India. Ustedes saben muy bien que la India es súper conocida por desarrollo de software, o sea, es inmensamente conocida por desarrollo de software, ¿no? Y mano de obra barata también. Sin embargo, ellos me dicen que al estar con tantos proyectos desarrollando y desarrollan muy rápido, introducen muchos errores. Y han probado en Latinoamérica, y no solo Ecuador, Colombia, Perú, se demoran más, dicen los desarrolladores, desarrollan un poquito más lento, pero introducen menos errores. A la larga, dice, hay más satisfacción del cliente, porque recibe menos errores, pongámosle así, menos errores en 2 meses, que lo que reciben de los desarrolladores de la India, que en 3 semanas les entregan, pero con un montón de errores. ¿Se acuerdan el primer punto, la satisfacción del cliente? Entonces, ellos dicen, hacemos un balance. Si necesitamos ciertos procesos que se desarrollen rápido, que sabemos que los errores de pronto no van a ser muy críticos, lo hacemos con los desarrolladores de la India. Pero ya los proyectos más críticos los estamos desarrollando en Latinoamérica. Sigue siendo mano de obra barata en comparación a Estados Unidos, ¿no? De igual manera va la gestión de defectos. ¿Qué es esto? Llevar documentación de lo que ha pasado, ¿sí? Aquí nuevamente hay otras metodologías que nos sirven para eso. No sé si algunos hayan escuchado ITIL, ¿sí? ITIL nos permite manejar, llevar incidentes, no solamente de desarrollo de software, realmente en todo lo que es tecnología, lo que se conoce como una mesa de servicio, pero también la parte de desarrollo como tal. Y es justamente llevar documentación exhaustiva de qué pasó, cómo se lo cambió, etcétera. Eso genera una base de conocimiento que justamente va a ser muy útil en una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, para cuando vuelva a pasar lo mismo, poder revisar y corregir rápidamente. Análisis de esos resultados para revisar qué podemos de ahí tomar para puntos de mejora y obviamente la mejora continua, donde ya ustedes conocen más que yo, vamos implementando esto constantemente para evitar esos errores a futuro. Entre las buenas prácticas para la implementación de un programa de calidad está establecer estándares. ¿Por qué es importante establecer estándares? Porque de esa manera vamos a tener un lenguaje común entre nosotros y nuestro cliente, o entre nosotros y otros proveedores que de pronto tengamos también de desarrollo de software. Las empresas de desarrollo de software no desarrollan todo ellas mismas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un sistema que va a interactuar con
directamente con el sistema operativo, tenemos que poder acceder a ciertas herramientas o librerías del sistema operativo. Entonces estamos haciendo una colaboración, por ejemplo, en este caso con Microsoft, si fuera bajo Windows, ¿no? O con Android, si fuera una aplicación. Entonces, la única manera de poder hablar el mismo lenguaje es establecer estándares, ¿sí? Y algunos estándares en el tema de calidad están aquí nombrados. Tenemos el CMMI, tenemos la ISO EC 25001, que nos permiten justamente temas de calidad. Estoy seguro que conocen más que yo de esto. Promover la calidad en el desarrollo va de la mano con lo que conversamos antes. Todo el proceso debe ir tomando en cuenta temas de calidad y debe estar involucrado el equipo de QA de la empresa, ¿sí? Fomentar la cultura de calidad, capacitando a la gente, fomentando en que siempre se piense en probar primero, cumplir con los requerimientos, en documentar, y la comunicación efectiva. ¿Se acuerdan lo del cohete? ¿Sí? Necesitamos que haya una comunicación entre el equipo. ¿Qué desafíos tenemos actuales y futuros en QA? La complejidad del software. Ya no estamos hablando como antes de un sistema pequeño para una empresa de 1000. En este momento, todas las empresas de cualquier tamaño utilizan algún sistema, ¿sí? Eso siempre lo hemos conversado cuando converso con los chicos y con los estudiantes. ¿Qué empresa en este momento no utiliza tecnología? ¿Sí se acuerdan que estamos en este momento con la facturación electrónica, ¿no? Que entró en vigencia, todos deben tener facturación electrónica. Bueno, ahora por los cortes de luz volvimos al papel, temporalmente. Pero de ahí todos utilizan facturación electrónica. ¿Qué significa? Que tienen que de alguna manera utilizar un sistema. Puede ser el gratuito que da el SRI, que tiene muchas caídas, o puede ser que contraten a alguna empresa para utilizar la facturación electrónica, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que todos utilizan de alguna manera. Ahora, pongamos en perspectiva una empresa más grande. Antes era muy común que la empresa se alíe con un proveedor, y ese proveedor le daba básicamente todos los sistemas que necesitaba. Ya ahora no es muy común eso, primero. Segundo, muchos de los proveedores están especializados en ciertas partes, ya no en todo, todo lo que conlleva la empresa. Entonces, supongamos tenemos un sistema, como aquí en la universidad, un sistema académico. Pero el sistema académico no tiene para control de recursos humanos. Entonces, para eso se contrata otro proveedor, ¿sí? Y por ende, necesitan de alguna manera comunicarse e integrarse estos sistemas. Eso va agregando complejidad, que justamente va a esta parte. ¿Sí? Tenemos sistemas heterogéneos ahí, tenemos plataformas heterogéneas, ¿sí? Muchas ya están hablando, por ejemplo, aquí en una universidad, de dar clases en el metaverso. Voy a tener que las aulas virtuales también integrarse en el metaverso. O otro tipo de plataforma, otro tipo de interacción, otro tipo de interfaz entre el usuario y el dispositivo. Entonces, vamos agregando más y más complejidad. Hablemos también de que este momento, si queremos ser un campus inteligente, poco a poco la universidad lo está implementando, debería ser que ni bien entró Marco Galarza a través de los tornos, reconozca que ingresé, a qué hora ingresé, me indique, ¿por qué no? En el celular, tienes en tal aula, sigue por este camino y baja hasta el 3er piso, ¿sí? Más complejidad, estamos ya implementando temas de posicionamiento, temas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Esa complejidad va aumentando, va aumentando, va aumentando, y obviamente es un desafío para cumplir con esa calidad. Yo me acuerdo de una premisa que me decían a mí en la universidad, estamos hablando ya por antes del 2000, y siempre decían, el software siempre tendrá errores, ¿no? ¿Te decían así, Carlito, a ti? Y yo digo, no, ¿por qué tiene que ser así realmente? O sea, realmente el software no es más que otro producto. O sea, si nos dijeran eso del carro, ¿lo comprarías? No, no es cierto. O sea, vas a comprar el carro y dicen, ah, sí, está bien, pero puede tener errores. Más allácito se gira el volante y se choca contra el poste. Entonces, no sé por qué ese paradigma nos decían, porque no debería ser así. O sea, la idea de esta cultura de calidad es minimizar eso. Que sí puede pasar que el carro tenga un problema en el giro, sí, puede pasar, pero no debe ser que es lo normal y lo común. Lo mismo en el código, puede ser que tengamos por ahí un error, sí, pero no es lo normal.
Es porque se pasó, es porque no se hizo la prueba suficiente o porque no se usó correctamente. Ahí entra otro punto. No puse aquí diapositivas tipo chistosas ni nada por el estilo, pero está también el uso que se lo dé, ¿no? O sea, a mí me dan el carro, yo no voy al carro y lo choco a propósito al poste para probarlo. A ver si aguanta. No hago eso, ¿no es cierto? Lo mismo en el software, obviamente hay ciertas pautas de uso y si te dicen que no debes usarlo de esta manera porque va a pasar tal o cual cosa, va a pasar eso. ¿Sí? O pongámosle, no sé, la típica, ingresar datos. Yo me acuerdo que algún rato me decían, yo quiero que me validen que el nombre que ingresó es correcto. ¿Cómo valido que el nombre que ingresó es correcto? Se llama Marcelo, pero le han escrito con doble L. Tengo que ingresarle como me está diciendo, como está en la cédula, ¿no? ¿Puedo mitigar eso? Posiblemente conectándome al registro civil, ¿sí? Pero si es un cliente extranjero y que no tengo conexión a su registro civil, nuevamente vengo lo mismo. O sea, validar la entrada de un dato no es muy eficiente, digámoslo así. Entonces, puede pasar, un error común es que la gente ingrese malos datos. ¿Sí? Sí me van a entender, ¿no es cierto? Entonces, ahí se le dice en el sistema, valide esto, vea esto, pero esos son temas operativos, temas que la persona tiene que revisarlo previo a hacer el ingreso del dato. Entonces, he dado cuenta, y les doy así un tema, porque aquí lo manejamos mucho también la conexión con el registro civil, pero el registro civil te bota esta vez la información en mayúsculas y sin tildes. Entonces, aunque el nombre esté bien en el registro civil, si te botas con mayúsculas y sin tildes, vas a tener mal la información. ¿Sí? Entonces, tampoco nos sirve conectarnos al registro civil. Integración de nuevas tecnologías. Tenemos inteligencia artificial en este momento que está de moda y está integrado realmente ya en muchas herramientas y tenemos que tomarlo en cuenta. Y aumenta la complejidad del manejo de la calidad del sistema, porque estamos también interactuando con otras herramientas externas. Puede ser que yo lo hice muy bien, pero esa herramienta no me esté lanzando correctamente la información. Últimamente a veces he dado casos de que estamos utilizando ChatGPT, ¿no es cierto? Y no nos bota información correcta. ¿Por qué? Porque realmente lo que está haciendo es tomando y alimentándose de lo que está en Internet y que no toda la información es verídica. Amenazas de ciberseguridad. Antes escuchábamos un ataque por ahí, un ataque por allá. Ahora esto es continuo. Hace poco tuvimos las jornadas de ingeniería aquí en la universidad y estuvo gente del Banco de Pichincha y nos dicen que ellos reciben 1 millón de ataques diarios. Reciben, no significa que son efectivos. Entonces tienen que tener las herramientas para mitigar esto. Esto también nos afecta a los que desarrollamos software, obviamente. Y vamos un paso más allá, que lo conversamos también ahora en las jornadas. ¿Qué pasa con lo que es, la computación cuántica? Que ya no es algo del futuro ni nada por el estilo. IBM predijo que para el 2025 ya va a sacar su primer computador de 4000 qubits. Qubits en computación cuántica es lo de los bits en computación. Y esa computadora va a poder vulnerar cualquier algoritmo actual en segundos. Entonces toca que las personas de ciberseguridad ya se vayan capacitando en cómo utilizar esas mismas herramientas para mitigar eso. Cumplimiento de estándares, ya los habíamos hablado, gestión de los requerimientos de igual manera y oportunidades de automatizar las pruebas. Como ya me están apurando, vamos con estos casos de éxito aquí rápidamente. Voy a unificarlos. Google y Amazon básicamente utilizan la misma estrategia, es decir, pruebas automatizadas, integración continua y despliegue continuo. ¿Qué significa esto? Lo que les comenté antes. Rápidamente tienen pruebas que verifican el software, validan que haga todo lo que tiene que hacer, validan que esté funcionando correctamente. Esos pedacitos los integran al sistema general y los despliegan al usuario en tiempo real sin que lo notemos. ¿Sí? Esa estrategia la tienen desde hace muchos años, lo hacen rápidamente y si pasa algún error, lo revierten rápidamente. Estas sí las voy a hablar por separado porque incluso marca un hito. Netflix, con su aplicación de arquitecturas de microservicios. Microservicios es dar una funcionalidad pequeñita, ¿sí?, en lugar de un solo software grande monolítico. Esto es lo que prima actualmente, ¿sí? La teoría existía, pero Netflix fue quien la popularizó. Y actualmente, empresas como banca,
de una, etcétera, no pueden trabajar sin esto. O sea, microservicios, es decir, cada funcionalidad del sistema es independiente, pequeñita, da un servicio, y de esa manera se puede comunicar entre sí y con otros. ¿Sí? Lo popularizó Netflix. Y Spotify popularizó una metodología que la llaman metodología Spotify. ¿Sí? Utilizan Scrum, utilizan Kanban, pero internamente ellos dividieron la jerarquía vertical y lo que tienen es escuadras, como que fueran los militares, donde trabajan personas de diferentes departamentos, diferentes áreas, y lo queremos ver todavía de manera vertical, para ciertos servicios puntuales, y para un proceso completo, cada uno de ellos, cada escuadra se junta y forma lo que conocen una tribu. Y de esa manera trabajan en conjunto, contadores, pongámoslo así por decir, contadores, desarrolladores, auditores, abogados, etcétera, para sacar esa funcionalidad o ese proyecto rápidamente. Esto también está siendo implementado en algunas empresas. Aquí en el Ecuador, tengo entendido, por ejemplo, Banco Pichincha lo está haciendo de esa manera también ahora. Como conclusiones, tenemos entonces que la calidad en el desarrollo de software, que es el punto que estamos conversando aquí, debe ser considerada una prioridad. No podemos desarrollar software sin tomar en cuenta que debemos ir cumpliendo estos temas de calidad en cada ítem, en cada iteración, en cada ciclo de esos pedazos que hemos dividido el proyecto. Debe haber una inversión estratégica en capacitación, en las herramientas, en la infraestructura necesaria, nube, etcétera, para poder utilizar este tipo de metodologías. Y obviamente sin perder lo que es la mejora continua para siempre ir con esta base de conocimientos mejorando y corrigiendo nuestros errores. Les dejo mis datos de mi LinkedIn para los que quieran seguirme y les agradezco mucho. Muchas gracias, ingeniero Marco Galarza. Ahora vamos con las preguntas de los estudiantes. Buenas tardes. Tenía una pregunta puntual. Lo que es en la parte de desarrollo de aplicaciones, en este caso base de datos para en las industrias, ¿qué procesos podría abarcar el software? O sea, ¿qué procesos yo podría automatizar en el caso de una industria para facilitarme la vida en la recolección de datos, por ejemplo? Ya, a ver, bueno, obviamente va a depender de la industria, pero voy a suponer. Podría decir todo, pero no, pongámosle lo que entre dentro de un presupuesto en primer lugar. ¿Qué podemos automatizar? Hablemos de la parte logística. Tenemos ejemplos como Amazon, ¿no es cierto?, que tiene implementado temas de robótica para toda la movilidad de su paquetería. Podríamos hablar de igual manera de ingreso de datos. Este momento, por ejemplo, la misma universidad implementa lo que es RPA, que sé que también utilizan o conocen bastante en ingeniería industrial, para automatizar lo que es el ingreso de datos y el análisis de estos datos, de tal manera que no tengamos que una persona estar digita, sino que ya coge la información que le llega de diferentes fuentes o incluso, ¿por qué no?, de algo impreso o escrito, que le procese y pueda extraer la información. Y eso también se puede automatizar. Pero eso digo, va a depender muchísimo de la industria. O sea, ahí sí sería muy amplio la respuesta dependiendo del tipo de industria. ¿Sí? Voy a poner en la última. Gracias. Ya no se fue. Muy bien, le damos la despedida a nuestro ponente, expositor, ingeniero Marco Galarza. Muchas gracias por todo. Le agradecemos mucho. Y vamos a terminar entonces con esta Conferencia Internacional de la Calidad, recordándoles que el día de mañana empezamos a las 8 en punto de la mañana. Estaremos dos docentes muy interesantes comentándoles sobre el mundo de los líderes que han impactado la calidad a nivel mundial. Así que nos despedimos y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias.